Bueno, y aquí continuamos en Hiperconectados. Y miren lo que tengo en la mano, ¿eh? Tengo un libro. Sí, este libro que se llama Galesas, que es muy interesante, que se acaba de presentar hace muy poquito y se va a seguir presentando en distintos lugares. Estamos asistiendo justamente a la presentación en distintos lugares de este libro y tenemos a su autor. Él es profesor especializado en educación primaria y licenciado en historia. Leonardo de Bella está con nosotros. Fuerte el aplauso para recibirlo, señores. Bienvenido, Leonardo. Gracias por recibir, Tony. No, Gracias. por favor, faltaba más. Siempre que hay un libro nuevo, a nosotros nos interesa, sobre todo si viene de aquí de la zona. Y en este caso, bueno, acá estás proponiendo una mirada quizás distinta, ¿no? Sobre lo que se conoce de historia nuestra, patagónica, chubutense. Así es, vos sabés que, bueno, el libro surge un poquito por mi licenciatura en historia, la tesis, y a partir de ahí busqué información. Yo quería saber, te cuento cómo nace un A poquito ver, dale. esto. Porque yo quería saber qué era un chacarero galés. ¿Viste? Claro. Todo el mundo dice, bueno, los chacareros, ¿qué quiere un chacarero galés? Bueno, entonces, gracias al internet, hoy muchos estudiantes no necesitan viajar mucho a Gales porque hay digitalización. Claro. Entonces, encontré una de las fotos donde decía que se trataban de tratados de organización familiar. Ajá. Tratados de organización familiar en la colonia galesa. Y eso lo encontré en Gales, vía internet. Sí. Y que eran escritos en 1892, hace 130 años. Claro. Entonces, la pregunta estaba en galés. Sí. Yo no hablo galés y, digamos, es un idioma realmente complejo de Claro. acceder. Sí. Y entonces, la pregunta es de qué se trataba ahí adentro. Así que decía que estaba publicado en el periódico Hydrabot. Por lo tanto, mis primeras investigaciones fueron yendo a Gaiman, con la querida, siempre fue generosa, Tegay Roberts, y ella me guió, en principio, diciéndome con los títulos de qué trataba, ¿no? Claro. A partir de ahí hice una presentación en el 2009 en un congreso de historia argentino-chilena, y que decía, ¿te acordás la frase, la supuesta frase que decía la Coca Sarli, pero que nunca la dijo, que ¿qué pretende usted de mí? Sí, Bueno, con esa risueña, sí, pero inquisidora pregunta, ¿no? Era decir, ¿qué pretende usted de mí? Entonces, división del trabajo, división social del trabajo en la colonia galesa. A partir de ahí vamos a ver algunas fotos que nos van a ilustrar y que realmente vienen muy, muy al caso. Yo pude ir desmenuzando con esas fuentes, tardé bastante porque la traducción es compleja. Claro. y ha sido difícil. Hay gente que me ha ayudado, pero se disparó mucho con la llegada, con los festejos de los 150 años. Ah, claro. A partir de ahí el Estado invirtió, hizo, entre ellos, ese librito que yo había encontrado allá, lo tradujo. Ah, mirá qué bueno. Y a partir de ahí, Ana Chabrando Riz, de la Casa de Té Plasicol, que está frente a la Plaza de Gaiman, a quien le mando un saludo porque lo ha hecho muy profesionalmente. Y a partir de ahí se dispararon todos. Claro. La pregunta es, Tony, ¿por qué había que organizar la familia? La familia. ¿No? ¿Qué estaba desorganizada? La pregunta simple, ¿no? Claro. ¿La que estaba desorganizada? Tal cual. Entonces, no, la cuestión es que le vamos buscando a la vuelta y eso surge en 1891 y se reimprime en 1892. Sí. ¿Qué pasa? Algo está pasando en la colonia que hace que hay que reorganizar el trabajo de las mujeres. Y acá tenemos, por ejemplo, si teníamos recién, como teníamos recién, que ingresan... sí, pero podemos ir viendo varios. Ingresan una cantidad de máquinas trilladoras y segadoras que vienen a suplantar el trabajo de las mujeres que estaban en el afuera de la chacra. Esa es una característica. La otra característica de la colonia acá, distinta a la pampeana, a la región pampeana, es que los productores de acá tienen los títulos. En cambio, los chacareros de la región pampeana, de la pampa húmeda, ellos no tienen los títulos, lo tienen los grandes latifundistas y tienen que pagar renta por eso. Por lo tanto, la renta de acá no se va, se queda. Entonces pueden reinvertir. Claro. ¿Me vas siguiendo? Sí, sí, te voy siguiendo. Hasta ahí, ¿qué pasa? Después, otra característica es que en 5 años, en los 5 años antes de 1890, los canales de riego se
producen, digamos, permiten tener más hectáreas bajo riego. Claro. Y esas hectáreas bajo riego producen mucha más cantidad de alimento que cualquiera producción de alimentos que sea por lluvia, por ejemplo. Claro. ¿No? Así, por lo tanto, hay un excedente, hay un buen rinde, cada vez hay mejor cosecha. Claro. Pero algo que la Argentina, yo te escuchaba hace un ratito hablar con el doctor Rucci y vos hablabas de inflación y todo, algo que la Argentina no escapó. Y acá está el secreto. En 1890, la famosa crisis de la Baring Brothers en Inglaterra, que se lleva puesta las arcas nacionales, porque habían pedido crédito en la República Argentina sin respaldo, hace que de una temporada a la otra los precios caigan el 54%. Por lo tanto, en los periódicos de la época, están en los capítulos de ahí del libro, dice, recomendamos los hombres, ¿no? 3 cosas. Después te digo la primera, te la digo a lo último. Sí, dice, guardar la cosecha o venderla en oro. Y la primera que recomiendan es cuidar los enseres, cuidar la ropa, cuidar la economía doméstica. No, esto tiene una actualidad impresionante. ¿Viste? Hay cosas que parecen contadas que estuvieran pasando hoy. Bueno, ahí, exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, en el concurso Stable de 1891 se propone, en realidad lo proponen los hombres, porque son 27 los de la comisión, 27 hombres, entre los cuales está David Lloyd Jones, que es, además de juez de paz, es también pastor, o sea que acaparan determinados puestos de poder, ¿no? Ellos determinan que hay que organizar la familia. Y ahí viene el concurso. Escriben 3 mujeres. Una maestra recién llegada, de la cual no tenemos fotografía, que es Esther Emen, pero llega a los 20, estuvo nada más que 18 meses acá, que estudió en Gales. Ellen Morgan, conocida y es Ellen Morgan Jones, porque es la hija de Lewis Jones, que ella fue a estudiar, fue mandada a estudiar a Gales, y esta señora que está en el medio con el perrito, Mr. T. Williams Tallilin, que en realidad su nombre era Mary Jones. Mary Jones, la hermana de Berwin. Hermana de Berwin. Por lo tanto, tenemos 2 personas que fueron instruidas en Gales y una tercera que ya era un poco más grande, que ya tenía hijos, como que daba la voz de la experiencia. Claro. Los 2 primeros, Esther Emen y Ellen Morgan, se llama una organización familiar y el otro organización de la familia. El tercero viene después, en el día de San David, 1 de marzo, cuando se funda San David en esa época. Mirá. Entonces, el 2 de marzo, mientras estos textos estaban siendo publicados, este tercer texto, que se llama Influencia de la madre en la familia. Ya esta cuestión es práctica, los 2 primeros son prácticos, y el tercero es simbólico. Tiene que ver cómo la madre influencia en la educación de sus hijos. El ejemplo, por qué los hijos son de Dios y no de ella, y hay que cuidarlos, porque tienen que ser líderes de la colonia. Digamos, es todo un cierre. Pero si te llamó la atención hasta ahora, ahora te va a llamar más la atención. Hasta acá me tenés cautivo, me tenés captado. Me tenés captado. No es que estoy vendiendo, como decían los Lelutier, lo puede adquirir en el hall del teatro, el libro. Bueno, en el libro Galesas desmenuzamos qué escribís cuando escribís, qué decís cuando decís. Entonces, Esther Emen organiza la vida de las mujeres, igual que Ellen Morgan. Por día, perdón, me voy a corregir primero, por hora, por día, andá cerrando la boca. Sí. Y por semana, por temporada. ¿Por qué? Porque así es el calendario agrícola. Porque la producción principal de la colonia es agrícola. ¿Agrícola en función de qué? En función de que, no nos olvidemos que en 1800, yo te dije 1891, ¿cierto? En 1889, en la exposición de París, cuando se hizo la Torre Eiffel, el mejor trigo del mundo, ¿quién se lo llevó? La colonia galesa. Mirá. El premio. Por lo tanto, el producto global de la colonia de trigo era de exportación. Por eso se había hecho el ferrocarril. Claro. ¿Está bien? Entonces, porque había que sacar, no era solamente de consumo interno. Hacía rato que ya el consumo interno había sido suficiente. Entonces, es al mercado internacional. Esa
dependencia del mercado internacional de la producción hizo que cuando el quiebre de 1890, en la cosecha siguiente, en el próximo, los precios bajaran. Claro. Alguien tenía que trabajar más para soportar el precio de la caída de los... Y acá eran las mujeres. Y acá fueron las mujeres. Ah, mirá qué bárbaro. Ahora, pero esto yo no lo había escuchado todavía. Esto es producto de una gran investigación que has hecho, ¿no? Y me llevó 10, 11 años. Al medio tuve algunos avatares familiares, pero me llevó sobre todo la barrera idiomática. Y acá quiero agradecer mucho a Fabio Trevor González, que es el encargado del Museo Histórico Regional, que me ha ayudado con la traducción, porque otras fuentes necesariamente son conexas y las tenés que atravesarlas, ¿no? Claro, claro. Otro datito, por ejemplo, también otros trabajos, hemos trabajado no solamente con historia, sino con imágenes y porque cada texto tiene una marca, ¿no? Ahí dice, claro. Hija, en galés, hija de Lewis Jones, ¿ves? Hermana de Berwin. Siempre hay un nombre de referencia con respecto a las mujeres. Claro. Otro dato fue la demografía. ¿Por qué? Porque había mucha cantidad de hombres respecto a las mujeres. Claro. Y mirá, y cerrame la boca ahora, ¿eh? Sí, Yo sé lo que te digo, y los ojos. Porque la tasa de masculinidad era importante respecto a la mujer. Y a la mujer había que sujetarla. ¿Por qué? Mirá lo que estoy diciendo, ¿eh? Sí. Sujetarla dentro del ámbito doméstico, para la producción y la reproducción. Porque los textos están escritos en galés, no están escritos para las mujeres italianas o españolas que pudieran llegar a venir. Claro. ¿Está bien? Sí. Están exclusivamente para los textos para la mujer. Entonces, en ese tiempo también se hace el puente del poeta, en Rawson, y el puente que hace el ferrocarril, el puente Hendren, que aunque hubiera de pago, eso permite que entre la zona norte y la zona sur no solamente fueran los carros con el grano, sino también las personas, y entre ellos las mujeres que no deberían dispersarse de su lugar. ¿Por qué? ¿Cómo nos damos cuenta de eso? En estos dos primeros textos dice, la mujer tiene que estar siempre a mano para cuando se la necesite. Ah, mirá vos. ¿No? Sí. Así. Y dice, por ejemplo, te doy un ejemplo. Mientras la madre se levanta a las 6 de la mañana, ¿no? La hija va a limpiar el fogón, ¿no? Mientras él, mirá, les organiza el tiempo metódicamente, científicamente, para que no haya movimientos improductivos, para que no se pierda el tiempo y cada movimiento produzca algo o reproduzca algo, ¿no? Y dice así, y sigue, y mientras el polvo disminuye, la niña debe ir a batir la manteca. O sea, hay una relación de los cuerpos, ¿sí? Y de una diagramación, todo como el método científico que impone el taylorismo en las fábricas. Claro. Y claro, te iba a decir que justamente parece eso, ¿no? Como llevar lo que se piensa en una fábrica a la casa. Es así, es tal cual, porque en realidad lo que está sucediendo en la colonia es que la producción y la reproducción está pensado al mercado internacional, sobre todo el de Liverpool, que sí está industrializado. Claro, claro. ¿Sí? Son las repercusiones de la División Internacional del Trabajo. Claro. Cuando te dicen, háblame de tu aldea y serás internacional, bueno, la historia de fines del siglo XIX, se puede explicar desde la historia de las mujeres en la colonia. Pero mirá vos. Ahora, Leo, yo veo que acá había un sistema productivo que era exitoso, muy exitoso, y que por eso también dio esos rindes que estamos marcando, ¿no? ¿Qué pasó en el tiempo hasta la actualidad que no se pudo sostener eso, ¿no? Bueno, ¿Qué pasó en la historia? Mirá, la explicación es amplia, pero yo te voy a marcar 2 o 3 puntos. Sí. La inundación de 1899 y la seguida de 1901 y 1902 rompieron gran parte del sistema productivo. Después se reinventaron como capitalismo, cuando viste como el estado de Wembley que lo tiraron abajo para hacer uno más grande en el mismo lugar, que si no, ¿cómo van a tirar algo? Bueno, se reinventaron, pero surgieron otras dos cosas. La apertura del canal de Panamá corta las rutas por el Cabo de Hornos. Esa es una. El empobrecimiento de la tierra por las pasturas
produjo lo siguiente, mirá. En la época de Perón, con el IAPI, hay una determinación política desde este país pseudo-federal, donde... bien dicho, pseudo-federal, donde se subsidia a los productores trigueros, el Estado Nacional, todo, de La Plata de todos, subsidia al Estado triguero de la Pampa Húmeda y prohíbe, escucha, la producción del trigo al sur del paralelo 42. Por lo tanto, nosotros en la década del 40, fines de la década del 40, nosotros digo, en la zona de acá, no se puede producir. Y obliga, de alguna forma, a reconvertir la producción triguera en alfalfa. ¿Para quién? Para los productores del merino, latifundista, para que tengan mucho más barato, digamos, en la época de invierno para el ganado ovino. Forraje, claro. Su forraje para el ganado ovino. Claro, ¿no? pero mirá vos. Es parte de eso, ¿no? Mirá cómo la investigación te lleva a ver hay los muchos movimientos, ¿no?, que se hacían en esa época. Inclusive, y volviendo al conjunto mujeres, digamos, porque la perspectiva es de género, hoy, inclusive en algunas cuestiones sociales, en los periódicos locales y demás, se siguen reproduciendo esta cuestión del patriarcado y de la clase con respecto al tema de las mujeres. Por ejemplo, al nombrarlas, ¿no?, siempre vinculadas a un hombre. Vos vas a ver que en las fotografías, bueno, acá está justo la escuela de señoritas donde fue el Lynette Morgan, porque se van a preparar afuera. Aquí, por ejemplo, no sé, las chacras en el plano, podés ir a ver el mapa, cualquiera de nosotros en el valle puede ir a ver ese mapa, de los cuales hay 380 chacras, 336 tienen nombre, 9 son de mujeres. En realidad, 9 son de mujeres, de las cuales 2 se repiten, o sea que son 7 mujeres. Y de las cuales, de esas 7, 5 tienen el apellido D. ¿Me explico? Claro. Son mujeres D. Por lo tanto, la tenencia de la tierra también es pero decir, bueno, de Belia, vas a descubrir el polo, la pólvora, si la hiciera antes, no. Bueno, lo que hay que ver es que todo, la capilla, por ejemplo, el periodo de estos 13 años, entre 1879 y 1900, las capillas, mirá, Tony, para que tengas una idea, desde que se fundó la colonia hasta los 100 años, los primeros 100 años, hubo 34 capillas distribuidas en el valle. No todas funcionaron simultáneamente, pero 15 se construyeron en este periodo que yo te digo. Por lo tanto, ¿qué es una capilla? Es tiempo y material que sobra. ¿Me explico? Es excedente. Claro. Porque así lo hicieron los babilónicos en la época. Lo primero que se construye es un templo y un ejército, lo que se sostiene con el excedente. Claro. ¿Está bien? Entonces, es tiempo de más, es producción de más. Aunque me digan que lo hacían después de horario, no importa. Había quien le sostenía la reproducción a los varones para poder hacerlo. Claro. Y con esto te cierro por ahí, porque no sé cómo andamos de tiempo. No, estamos bien, está interesantísimo. Mirá, hay una frase de una fuente simultánea. Hay un muchacho que viene a los 16 años, en 1876, viene como maestro de particular, porque acá los maestros venían pagos por parte de los propios galeses, ¿no? Bueno, Davis, Keredith Davis, Jonathan Keredith Davis, viene, 16. A los 32 años se va de acá, soltero. No pudo tener una chacra, trabajó en las chacras, pero no pudo tener una chacra propia y se va. Y hace conferencias de prensa en Gales. Se editan en galés y en inglés. Bueno, para el 150 aniversario se reeditó en castellano. ¿Sabes qué dice? Dice, entre muchos consejos, y describe la colonia, dice, a los jóvenes que desean aventurarse por aquellos lugares, yo les aconsejo que primero y principal se consigan una esposa. Porque no había tantas mujeres aquí. No había tantas mujeres, y además, porque él dice, yo me la pasé trabajando y encima después tenía que hacer la triste ceremonia de cocinarme, o tenía que hacer muchas millas para llevarme la ropa para lavarme, para bañarme. O sea, toda esta cuestión que el trabajo está invisibilizado. Mirá esta foto.
Si miramos, no sé si el director la puede congelar, Sí, hagamos un Xavi. jueguito por ahí, un cachito dinámico. Sí, dale, buenísimo. Bueno, si yo te pido que contaras cuántos hombres ves ahí. Y ahí tengo 8. Agudizá la vista, ¿eh? Papá, parate, Sí, 8 creo que. Bien, ¿me puedo parar? Sí, por favor. Dale. Sí, Mirá, ubicate ¿contás allá. conmigo? Sí, ¿Contás dale, conmigo? dale. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. ¿Sí? 10. Ajá, sí. ¿Sí? 11. Sí. Allá hay otro sentado, 13. Y por acá hay Allá otro al más que fondo. está pixelado, pero al fondo hay uno más. Sí. Bien. Ahora, si yo te pregunto en esta foto, ¿cuántas personas están trabajando? Ninguna. Es una pregunta capciosa. Claro, sí, están todos parados. Están todos parados. Pero bueno, Sí. supuestamente estos son los que están trabajando. Claro, Los que no se ven son los que están acá adentro, claro. que son las mujeres, Ah. que están trabajando para darle de comer a esto. Sí. ¿Por qué? Porque la mujer, ¿qué hace? Recoge la leche, hace lo de la manteca, reelabora en pan y la comida, reelabora las calorías y las produce para el afuera. Claro. Y lo único que se ve es el afuera productivo. ¿Me Claro. explico? Sí. Y a la mujer no se le paga por ese trabajo. Claro. O sea, es reivindicativo. Es un trabajo, estuvo siempre, eso no es invento mío, ¿eh? No, claro. Estuvo siempre en los documentos, había Bueno, que verlo. Había que visibilizarlo. Exacto, los documentos en historia, dicen los historiadores, de los Sí. cuales uno ha aprendido, no responden, los documentos nunca te responden lo que no le preguntás. Claro. Ahora, Leonardo, este es un trabajo enorme y me imagino que tendrás que haberte movido por todo el Chubut buscando ese raíz, ¿por dónde te llevó? Bueno, mirá, básicamente, en principio, bueno, yo soy de Rawson, trabajé mucho con los archivos de aquí de Rawson, con el Museo Pueblo de Luis, con el museo, básicamente, con el Museo de Historia Regional de Gaiman, donde hay unas fuentes muy importantes, con reservorios, en Trevelin, también en el Museo del Molino, me sirvió también fuente, porque yo te invito ahora que viene la época de los tulipanes y tenemos la época también de las ballenas y podemos hacer un recorrido, que si vos vas a los museos, sobre todo de historia galesa, de la que tiene que ver con la colonia, con la parte agrícola, vas a ver que hay algún que otro arado dando vuelta, pero los enseres principales son los de la producción doméstica, los que han sobrevivido. ¿Por qué? Porque a la mujer se le enseñó y se le inculcó que eso tenía que durar. Claro. ¿Me explico? Sí, que tenía que cuidarse. Así que bueno, y no es que lo diga yo, sino que están en los libros. Sí. Por ejemplo, una cosita más, mirá, le dice a una, vas a ponerla, es hora de poner la mesa mientras los trabajadores vienen de su trabajo, como si el trabajo de ellas no fuera trabajo, ¿no? Sí, claro. ¿Sí? Y debe estar lista para cuando la pava suene, como si fuera la sirena de la fábrica. Claro. El paralelismo en la cantidad de horas que dice que trabajar es igual que las algodoneras de Liverpool, por ejemplo. Una última, los domingos, el día de descanso, supuestamente, porque el sábado les dicen que hay que preparar, la mujer precavida deja todo hecho el sábado para el domingo. ¿Está bien? Estaba laburando 24/7. Sí, no, pero pará. Que cuando vuelven de la escuela dominical, dice, ese será el momento de encuentro y regocijo con la familia. Mientras el hermano mayor discurre a su gusto, el hombre de la casa lee el periódico, las mujeres pueden descansar arreglando y surciendo alguna prenda que le haya quedado. Ah, no te puedo creer. Ese es el modelo que se enseñó, se inculcó, y como vos sos hombre del teatro, desde la parte, bueno, obviamente desde la semiótica y demás, quedamos atrapados en el texto, ¿no? Nosotros somos lengua, básicamente, ¿no? Ahora, qué locura, ¿no? Porque este tipo de cosas se arrastraron durante mucho tiempo y recién ahora, en los últimos años, se empieza a ver otra visión, ¿no? Y se empieza a poner un poquito más equilibrada la cosa. Falta mucho trabajo todavía. Seguro, pero bueno, todos debemos colaborar desde el lado que nos toca y yo entiendo que reitero, no ha sido un invento mío, también tiene que ver con repensarse uno tiene hijas mujeres,
repensarse en su labor con el matrimonio, con un montón de cosas que me parece que, bueno, se las debemos. Claro, seguro. Hay mucho, el hombre le debe muchísimo, y hay que hacer un gran esfuerzo, yo creo, desde los lugares que, sobre todo cuando estamos en lugares como este, ¿no? Un programa de televisión, que podemos llegar a muchos lugares. Creo que la cuotita, el granito de arena, aporta muchísimo. Sí, a la reflexión. A la reflexión, tal y a cual. Preguntarnos por lo que naturalmente habíamos dado por hecho. Tal cual. Y que no lo es. Y que no lo es. Sí. Te cuento que presentaremos el jueves 14, el miércoles 14 en la universidad, en la biblioteca de la universidad, lo estamos presentando. Bien. Lo vamos a presentar el domingo en la Feria del Libro de Puerto Madryn. Bien. Allí en la sede de la Universidad de Chubut, aula 5. El domingo a las 5:30 de la tarde los esperamos allá. Bien. Y en la Capilla Berwin, aquí en Rawson, el 20, el jueves, vamos a hacer algo más integral, con una muestra de una artista que pinta acuarelas, seguramente va a haber música, estamos viendo si tenemos algún tipo de coro, arpa, y bueno, y charlaremos de todas estas cosas, claro. En los cuales además la gente podrá acceder al libro, y ya te anticipo que lo que se venda en la Capilla Berwin, el 100% de lo recaudado es para sostener ese lugar histórico y las actividades que ahí se hagan, porque realmente, así lo hice con el Museo del Desembarco en Madryn, me parece que es muy necesario que nuestra historia se sostenga. Tal cual. Bueno, lo has dicho todo, Leonardo, te felicito, realmente. Invitamos a la gente a conseguir el libro, que primero, bueno, en la presentación y luego va a estar en las librerías, supongo. Sí, ya está. Por ejemplo, aquí en Rawson en la librería Oñate. Bien. En Trelew está en librería Morón. En Madryn está la boutique del libro. Bien. Y también en Trelew en el Museo Pueblo de Luis y en Gaiman en el Museo de Historia Regional. Bien. Próximamente llegará en fines de esta semana en la librería Macayo de Esquel y la pestaña del Lobo en Lago Pueblo. Así que está llegando con la distribución. Está llegando bien. Bueno, te deseamos todos los éxitos. Ojalá. Me parece que el libro tiene todo para hacerlo. Es polémico y esa es la idea. Y sí, las polémicas generan esto, la atracción de ver, bueno, a ver qué dice esto, ¿no? Y ya desde el vamos, por lo menos lo que hemos charlado acá, es muy atractivo para poder ver esta otra mirada, ¿no? Que propones. Así que, y que no lo propones vos solo, sino que la investigación y los documentos te avalan. Gracias. Bueno, gracias por este momento. Gracias por este espacio y bueno, muy... primero agradecido y sé de la buena gente que sos y de lo que haces por la cultura, hacedor de cultura. Así que gracias. Muchas gracias, Leo. Bueno, Leonardo de Bella, que presenta este libro, Galesas, vos estás invitado, por supuesto, a todas sus presentaciones y a buscar el libro en todas las librerías que él justamente te expuso. Nosotros nos tenemos que ir a una pausa, al regreso sorpresas aquí en Hiperconectados. Ya regresamos.